buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme el volvernos a reencontrar en estos espacios de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Ya lo habíamos adelantado, señores, en las diferentes redes sociales. Esta noche estaremos conversando con el embajador de Alemania en El Salvador, el señor Enrique Haubs. Conversaremos sobre las relaciones bilaterales de cooperación que mantiene tanto el país de Alemania con El Salvador y, por supuesto, sobre todos los temas emblemáticos acaecidos en los últimos días. Acusaciones que en algún momento se han realizado con el connacional, el embajador de El Salvador en Alemania, el general Benítez. Y, por supuesto, conversaremos también donde un banco alemán le niega un empréstito a CEL para la construcción de una represa. Sobre todos esos temas, esta noche conversaremos con el destacado diplomático que concede en nuestro país. Acompáñenos antes, señores, a la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted sea parte integral de la entrevista. 8 en punto, acompáñeme, dice así. ¿Qué opina usted del antejuicio que pide la Fiscalía en contra del exministro de la Defensa Benítez por corrupción? Estoy de acuerdo, no habrá condena, se debe de investigar más, siempre habrá corrupción. 125 votos hasta este momento y, por supuesto, la participación que usted puede ver en pantalla. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista. 8 en punto. Y hoy sí, señores, nos incorporamos al set para darle la bienvenida al señor embajador de Alemania en El Salvador, el señor Enrique Haubs. Embajador, muchísimas gracias, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, embajador, por hacernos parte de su agenda. Embajador, tradicionalmente nosotros iniciamos noche tras noche con un collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Iniciamos para que podamos conversar con usted. Arrancamos, señores. Alemania impulsa avance tecnológico en El Salvador. Lanza primer DUI con tecnología láser. Alemania reconstruye escuela en Estanzuelas. Embajada de Alemania remodela dispensario médico en Apastepeque. Construye con seguridad alimentaria en Morazán. Remodela unidad de salud en Usulután. ISDEN y GISPREVIR unen esfuerzos en San Miguel para la prevención de la violencia juvenil. Embajador de Alemania, militarizar la seguridad no es una solución. Embajador Benítez gana hasta 7,000 por cada arma que vendía supuestamente. No están tratando con un criminal, dice el exministro de la Defensa, quien se presentó ante las autoridades la semana pasada ante acusaciones que realizó la Fiscalía General de la República y solicitud de un antejuicio. Embajador Enrique Haubs, 4 años de embajador de Alemania en nuestro país, tengo en mis notas, ex representante de su país en Naciones Unidas y ante el Consejo de Europa en Francia. Embajador, quisiera iniciar hablando de las relaciones bilaterales de El Salvador con Alemania en toda la amplitud de su palabra, culturales, políticas, de cooperación, etcétera. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como usted ha dicho, Alemania tiene estrechas relaciones con El Salvador que remontan ya al siglo XIX. Son relaciones de un rico intercambio, tanto político, económico, comercial, social y cultural, como suele haber entre dos naciones democráticas y abiertas. Solo para citar algunos ejemplos de buenas relaciones económicas. Ya hemos tenido un pabellón alemán en el CIFCO en los años 60. Sí. Hemos construido viviendas junto con Fundasal en los años 80. Hemos reconstruido junto con nuestros amigos salvadoreños el Hospital Benjamin Blum después del terremoto del 86. Y también hemos participado en la reconstrucción de los Nonualcos después del terremoto de 2001. Hoy tenemos relaciones muy constructivas también con esta región de los Nonualcos, con proyectos de prevención de la violencia, etc. En las relaciones culturales tenemos una escuela muy activa de una gran calidad que ya tiene 50 años de existencia y hoy tiene 1,000 estudiantes, la gran mayoría salvadoreños, que gozan de una experiencia académica de primer nivel. Tenemos también un foro cultural salvadoreño alemán que es muy activo.
Hemos tenido proyectos en Suchitoto, por ejemplo, ayudando al don Alejandro Coto a construir su teatro, etc. Hay un montón de proyectos históricos y también actuales. La cooperación actual alemana con El Salvador se concentra en 4 ejes principales, que es el desarrollo económico sostenible, la promoción de energías renovables y la prevención de la violencia juvenil y la protección del medio ambiente. Ahí tenemos una agenda actual que se concentra sobre las prioridades de El Salvador. Ok, embajador, hablemos un poquito de temas ya que en alguna medida los salvadoreños están muy pendientes. Adicionalmente de toda la cooperación que su país en términos altruistas de verdad ha realizado a nuestro país, como usted mismo lo ha dicho, relaciones que datan desde el siglo XIX. Pero ahora hablemos sobre el plan El Salvador Seguro. ¿Cómo nace eso y cuál es la ponderación? ¿Cómo Alemania, cómo Europa ve este esfuerzo que está realizando el gobierno de El Salvador de una u otra forma para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones? Bueno, el Plan Nacional El Salvador Seguro nace del trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y ahí el gobierno ha hecho un esfuerzo de diálogo muy positivo, incluso ha invitado a observadores internacionales como Alemania. Yo con mucho gusto participaba como observador en este gran esfuerzo del plan, y este plan también con ayuda de Naciones Unidas establece 124 acciones concretas para mejorar la seguridad en el país. Y estas acciones se están cumpliendo, especialmente ahora en este año han tenido un impulso importante: reformar el sistema penitenciario, también a fortalecer la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Hay un gran número de acciones positivas que están en camino para mejorar la seguridad. También hay programas en favor de las víctimas de los crímenes que son importantísimos también. Ahí es un esfuerzo conjunto del gobierno y de la comunidad internacional y de la sociedad civil salvadoreña, de la empresa privada, de las iglesias, para, en primer lugar, focalizarle en la prevención de la violencia, que es la única que puede crear una seguridad sostenible. Y allí en este esfuerzo estamos, y con mucho gusto y con orgullo participamos también con la cooperación alemana para realizar una gran gama de estas acciones concretas, y también algunos de ellos, como la reforma del sistema penitenciario, también ayuda en mejorar la situación de derechos humanos en el país, que era muy urgente porque hubo muchas críticas internas y externas sobre la situación de las prisiones. Este plan y su realización logra 2 objetivos. En primer lugar, reformar las prisiones ayuda a mejorar los controles, el control del Estado sobre la prisión, pero también al mismo tiempo mejora las condiciones de vida de los reos. Entonces ahí tenemos 2 resultados importantes, y un paso importantísimo fue cerrar la prisión más terrible, que era la de Cojutepeque. Ahí las condiciones estaban subhumanas, infernales, como dijeron incluso algunos políticos salvadoreños. Allí con mucho gusto hemos visto que esta prisión ya se desmanteló y habrá nuevas prisiones. También hay medidas de dejar algunos presos en libertad condicional. También hay programas para dar libertad por empleo, cosas así, cosas novedosas. También hay planes de
dejar irse de las prisiones los enfermos de gravedad y los de la tercera edad. Entonces hay muchas acciones positivas que está llevando a cabo el gobierno, también mejorando al mismo tiempo la seguridad y también los derechos humanos. Don Enrique, ¿usted ve con buenos ojos el que se haya clausurado el penal de Cojutepeque? Yo tengo en mis notas que usted lo visitó, usted tuvo la oportunidad en el pasado de ir a un penal donde ciertamente las condiciones infrahumanas, el grado de hacinamiento era realmente espantoso, era un lugar de atribulación, no de rehabilitación. Pero esta pregunta quizá va dirigida en el sentido en que en los últimos días vimos nosotros, embajador, que se encontraron al interior, pese a que es uno de los 7 penales con medidas excepcionales. Encontramos nosotros que las autoridades habían decomisado celulares, baterías, droga y paneles solares también. Ve con buenos ojos usted que se haya clausurado y que se haya trasladado a estas personas a otro centro de reclusión, pese a que el tema de hacinamiento en otras prisiones también es un problema. Yo pienso que hay que ir paso a paso y cerrar esta prisión es un paso en adelante. El gobierno ha dicho que va a construir nuevos centros de reclutamiento que van a ofrecer más espacios también. Entonces, este problema del hacinamiento se va reduciendo paso a paso y también se va a mejorar los controles, como usted ha mencionado, estos celulares, etcétera. Esto eran muestras de falta de control gubernamental sobre las prisiones. Toda esta situación se ve mejorando paso a paso y esto lo vemos con buenos ojos. Ok, el plan El Salvador Seguro al cual nos estábamos remitiendo nació de una comisión porque se articularon en su momento comisiones de seguridad, educación, medio ambiente. Ya vamos a hablar de otro plan que el día de mañana se va a lanzar por parte del señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, pero hablemos de la Comisión de Seguridad porque es importante. ¿Cómo se articulan todos estos esfuerzos y por supuesto donde el país al cual usted dignamente representa ya 4 años como embajador, como diplomático en nuestro país está impulsando? ¿Cómo se involucran dentro de este tema, embajador? Bueno, en el Consejo se discuten muchos temas de gran importancia para la seguridad. También se han discutido, por ejemplo, reformas legales como la nueva ley de reinserción. Esto es una ley que existe en borradores, que se discute en la Asamblea después de surgir del Consejo Nacional, y es una ley que tiene como meta la reinserción social y económica de los presos, porque cada persona merece un segundo chance. Y eso es la llave, la clave del éxito de superar la violación, la violencia. Entonces estamos ante esta situación de que los reos condenados, después de haber estado en la prisión, merecen esta nueva oportunidad, y la nueva ley de reinserción social va a ser la base legal para permitir a estos que son también ciudadanos salvadoreños, para darles el chance de aprender un oficio, para involucrarse en capacitación y también después llegar a empleos formales y hacer una vida en la legalidad como miembros de pleno derecho de la sociedad. Entonces, esta ley es importantísima y originó en este foro que es el Consejo Nacional, y ahora es tarea de la Asamblea Legislativa de finalizar esta importante ley. Ok, embajador, seguro muchas personas luego de ver abominables crímenes en una forma dantesca que se realizan en nuestro país, muy probablemente muchos salvadoreños ante las cámaras de Canal 33, 8 en punto, al escuchar sus palabras se preguntarán: ¿es posible, embajador, la resocialización y rehabilitación de privados de libertad? Estamos hablando de 34,000 personas que ahora están reclusos, y estoy convencido que la gran mayoría de ellos sí que
tiene la voluntad y la capacidad de reinsertarse en la sociedad. Quizás hay algunos individuos que han llevado una vida tan terrible, han cometido tantos crímenes que van a terminar su vida en la prisión. Eso también es posible. Pero la gran mayoría de ellos necesitan el segundo chance, y eso lo dice la ley penitenciaria. Dice que cada ciudadano merece su segundo chance. Y el sistema del gobierno y de la sociedad tiene que darles esta oportunidad. Solo así se puede asegurar que se supera al final este fenómeno terrible de la violencia en favor no solo de los reos, pero también del resto de la sociedad, para que estos individuos también sean factores positivos, okay, ¿no? En la sociedad, trabajen, paguen impuestos y tengan sus familias, etcétera, como cualquier ciudadano, porque son ciudadanos también ellos. Claro. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho en Punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Estamos conversando con el señor embajador de Alemania en El Salvador, Enrique Haubs. Embajador, esta es una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención, por cuanto ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el pasado, donde advierte del acompañamiento del ente castrense a la corporación policial, pero manda a que esto sea en una forma breve e interina, podríamos decir, y que no sea la regla general. Un rotativo toma las palabras del embajador de Alemania, es decir, su persona: militarizar la seguridad no es una solución. Sus valoraciones, por favor. Bueno, la Constitución dice claramente que la seguridad es asunto de la Policía Nacional Civil, y que el empleo de las fuerzas militares solo puede ser excepcional. Cuando mencionamos otra vez el Plan Nacional El Salvador Seguro, allí no se menciona la Fuerza Armada como parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, yo estoy citando el Plan Nacional, que dice que la seguridad interna del país es asunto de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República y otros entes civiles y no militares. Ya sabemos lo que es la tarea clásica de soldados y de militares. Ellos están para defender el país utilizando armas de guerra, mientras la policía está para asegurar la seguridad interna ciudadana. Son tareas totalmente diferentes. Por eso, tanto la Constitución de la República como el Plan Nacional El Salvador Seguro menciona que la policía, la fiscalía son los entes responsables y no los militares. Perfecto. Don Enrique, masacre en Opico, en su momento un acto abominable del repudio popular y la indignación de muchos salvadoreños al conocer que se habían, en alguna medida, porque las autoridades así lo determinaron, se había esto instruido desde un penal, llevó a muchos salvadoreños realmente a repudiar actos como los que estoy comentando. Fue el detonante, llamadas penales, pero también se supo sobre los 71 millones de dólares que el BESI ya había aprobado para la implementación de brazaletes a todos los privados de libertad, algo que no se llevó a cabo. Todavía estamos esperando la respuesta de las autoridades correspondientes, una licitación que se cayó y que nadie sabe al final qué es lo que sucedió con este tema. Son parte en algún momento hasta la masacre de Opico, detonantes de comisiones de esfuerzo de lo que hoy por hoy nosotros estamos viendo en nuestro país. Bueno, hemos visto lamentable masacre de Opico el 3 de marzo, que despertó toda la sociedad y hubo un efecto positivo a pesar de este terrible crimen, que es que las fuerzas políticas de este país se unieron y formalizaron un plan conjunto para
tomar acciones más rápidas y más eficientes. Acá lo tengo en pantalla, embajador, el periódico el cual citaba el rotativo: querían matar mareros rivales y asesinaron a 11 trabajadores en la jurisdicción de Opico, a lo cual usted se está refiriendo. Sí, esto es un masacre terrible. Murieron 11 ciudadanos salvadoreños como dije, lo único positivo que resultó de eso era que las fuerzas políticas se juntaron para definir medidas concretas como la mencionada reforma del sistema penitenciario, y también ahora están hablando de hacer uso de un crédito del BCE de 71 millones que se otorgó en octubre de 2013 y que hasta ahora no se ha utilizado, pero después de este nuevo impulso que dio la masacre, entonces están actuando con más fuerza y más convicción y más unidad nacional. Y eso es, a pesar de los hechos terribles de esa masacre, el resultado de ahora, toda la nación se une en esta lucha contra el crimen, es algo positivo, y hay que aprovechar este momentum, decimos, positivo, para superar de manera eficiente este flagelo que es la violencia. Ok, la última resolución que ha emitido la Sala de lo Constitucional, siempre en esta misma línea de ideas, es donde le manda al Ejecutivo particularmente que debe de resolver, embajador, al mayor tiempo posible, al corto tiempo posible, si lo podemos llamar así, el tema del hacinamiento en los diferentes centros penales. Es un tema lamentable por cuanto entendemos que suena como que el gobierno tiene la potestad de castigar el crimen, pero también de darle una oportunidad a estas personas privadas de su libertad, pero que el Estado también ha estado fallando en este tema, embajador. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ni el ser humano ni un Estado. Lo importante es que se tomen las lecciones de los errores que uno comete. Mi Estado comete errores, yo también personalmente, otros también, pero lo importante es que sacamos nuestra lección y las autoridades salvadoreñas están actuando ahora con mucha más fuerza, con convicción y con mucha más eficacia para actuar concretamente, mejorando la situación de la violencia. Entonces, ahí estamos en una fase positiva donde se toman medidas que en los últimos años no se han tomado. Entonces, en este sentido, lo que sucede ahora es positivo. El día de mañana, miércoles, embajador, ya lo habíamos adelantado porque nace de una comisión de educación, sí, de la cual nosotros hemos estado conversando ya. Va a ser el lanzamiento del Salvador Educado. Usted viene de un país, embajador, donde le han apostado mucho a la educación. De hecho, tiene universidades que son gratuitas, no solamente para sus connacionales, sino que para todo el mundo entero que quiere llegar. Un país muy rico, Alemania, pero un país que ha destacado no solamente en la disciplina, sino también en el apostarle al tema de la educación. ¿Cuán importante es este proyecto que el día de mañana se va a lanzar como El Salvador Educado, y cuán importante es que se le apueste a la educación? Aparte de la seguridad, la educación es un tema primordial para cualquier país, para cualquier sociedad. Es muy positivo que el gobierno también ha formado un Consejo Nacional de Educación, y de este consejo ha surgido un plan El Salvador Educado, que va a ser presentado mañana por el señor presidente de la República. Es un plan muy amplio, de más de 150 páginas, y que delinea acciones concretas para mejorar tanto la calidad de la educación como la situación de los profesores y de los estudiantes, y también la deficiente infraestructura que existe
en el sistema educativo de El Salvador. En ese sentido es muy importante tener un balance de los hechos, cómo está la situación y planes, cómo proceder en los próximos 10 años para mejorar todos los aspectos de la educación en El Salvador, para dar oportunidades a los jóvenes y es altamente importante que el gobierno destaca este tema y también da algunos lineamientos concretos para el financiamiento sería importante que el nuevo presupuesto que ahora se está discutiendo también prevé que los temas prioritarios como son la seguridad y la educación también tengan prioridad en el presupuesto, porque el plan que será presentado hablará de una necesidad de más de 1.200 millones de dólares anuales para mejorar la educación. Y eso es una inversión muy positiva y muy necesaria. Entonces, el presupuesto tiene que tomar en cuenta eso, pero también la comunidad internacional, estoy seguro, que va a participar en este gran esfuerzo que es, como dije, una de las mejores inversiones que podemos hacer es en el futuro de los jóvenes y en la buena calidad de la educación. Perfecto. Vamos a otra pausa, amigos televidentes. Volvemos con más. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Con ese rotativo, señores, damos paso a este tema que vamos a abordar con el embajador de Alemania en nuestro país. No están tratando con un criminal, dice el exministro de la Defensa, el general Benítez. Fuimos a la calle y le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted con relación a la acusación que la Fiscalía General de la República está realizando en torno a este diplomático de nuestro país en Alemania por supuesta, hasta este momento, venta de armamento bélico. Y eso fueron lo que nos dijeron los salvadoreños, abordados por la cámara de Canal 33, 8 en punto. Bueno, cualquiera que haya sido, si eres ministro, ¿no? Yo creo que falta de responsabilidad, pues, porque han desempeñado un cargo público y por lo tanto creo que no es conveniente, pues, que se vean incluidos en este tipo de situaciones. Pienso que está bien. Si hubo una venta de armas, tiene que haber alguien arriba del que las vendió. No puede ser así nomás. Lo que todavía, según la información, no se le ha notificado al exministro, sino que aquí algo que se decía es que prácticamente no se han todavía comprobado. Sin embargo, al final, pues ya, como quien dice, ha sido sancionado, ¿verdad?, públicamente, pero todavía no se tiene nada en firme si eso es cierto o no. Las investigaciones creo yo que van a dar los resultados. Pues yo siento de que como que no mucho ayuda a que estén haciendo juicios contra este tipo de personas si la corrupción viene de arriba, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos culpar a alguien que supuestamente está a cargo de la justicia si ha sido delegado por el presidente, ¿verdad? Eso es lo que opinan los salvadoreños abordados por las cámaras de Canal 33. Embajador, Atilio Benítez viene a nuestro país la semana pasada, rechaza acusaciones del fiscal general en torno al registro de ventas de armas ilegales. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo ve Alemania este caso que está acaeciendo en nuestro país? Por favor, embajador. Para Alemania, el señor Benítez es el embajador de la República de El Salvador en Alemania. Representa a su país y lo hace con profesionalismo. Él tiene muy buenas relaciones con mi gobierno, conoce el país muy bien. Incluso toda su familia está bien enracinada en Alemania. Nosotros valoramos mucho su labor y él es un diplomático profesional que tiene mucho respeto en Alemania. Entiendo que aquí hay investigaciones contra él. Esto va a proceder según la ley, pero entiendo también que por el momento no hay ninguna condena, ninguna acusación fundada por el momento. Entonces nosotros no tenemos más comentarios sobre eso.
El señor Benítez es el representante del país que hace su buena labor, lo respetamos y lo hace con mucho profesionalismo y ahí estamos y esperamos que pronto la situación se va a esclarecer para que él pueda continuar la buena labor que está haciendo. Embajador, hablemos de institucionalidad. ¿Cuál es su valoración como representante del gobierno de Alemania en nuestro país sobre este tema tan importante que es en el mundo entero y particularmente para El Salvador? ¿Cómo ve la institucionalidad en nuestro país? Bueno, El Salvador es un estado democrático moderno, tiene una constitución moderna con separación de poderes, que respeta los derechos humanos y que también representa un estado de derecho. El soberano es el pueblo salvadoreño y el pueblo se pronuncia a través de elecciones libres según la Constitución y el pueblo ha dado digamos, tareas muy claras a su clase política. El pueblo en las elecciones dice, yo doy mi confianza 50% a este lado y 50% del otro lado. Y lo doy la tarea a los políticos para que se concentren en los problemas verdaderos del país, que son, como mencionamos antes, la educación, el empleo, la seguridad, la salud, infraestructura, saneamiento de finanzas públicas. Esos son los problemas que el pueblo quiere de que la clase política se ocupe. Y la Constitución presenta la base para esta labor. Tenemos un gobierno eficaz en muchos sentidos, tenemos una asamblea legislativa que hace su trabajo, incluso hay algunos borradores de ley que todavía no han sido promulgados, que es, por ejemplo, la ley de la función pública, la ley de probidad, como ha sido elaborado por la Institucionalidad Internacional, y la ley de aguas. Esto queda pendiente todavía en la Asamblea, pero sí la Asamblea está haciendo su trabajo. La Constitución dice en cuestiones claves del país, falta una mayoría de 2/3. Es decir, los grandes partidos tienen que cooperar en estos grandes temas del país. Eso dice la Constitución. También la Constitución establece una justicia independiente y ahí el país tiene un poder judicial muy moderno, muy independiente, quizás por primera vez en su historia. Tiene una sala de lo constitucional altamente respetada, que es un pilar esencial de la democracia salvadoreña. Tiene ahora también un fiscal general muy respetado. Yo he admirado mucho que el 6 de enero, cuando el nuevo fiscal, transparentemente elegido, ha pedido a su esposa de desistir de trabajar en la fiscalía. Sí, que renunciara de la fiscalía. Y voluntariamente, sin necesidad, ella lo ha hecho para sentar las bases de la lucha antinepotismo, para poner una señal muy clara. Entonces, hemos visto señales muy positivas. Lo cual se aplaude, embajador, cuando hemos visto a otros funcionarios que lejos de retirar a sus familiares, los promueven a un cargo con mayor salario. Solo quiero decir que los tres poderes de Estado están haciendo una buena labor, tanto el Ejecutivo, la Asamblea y también el Poder Judicial, y siempre bajo los lineamientos del votante, que ha dado a toda la clase política la tarea de laborar en función de los grandes intereses del país. Ok, embajador, quiero tocar sobre esta entrevista un tema que es importante. Hemos visto en los últimos días, quizás con mucha nostalgia, ver en Guatemala, donde la CICIG está funcionando impresionantemente, ha llevado al banquillo de los acusados a Otto Pérez Molina, expresidente de ese país, Roxana Valdetti, a varios diputados que han en el pasado adquirido Plaza Fantasmas, diputados y exdiputados que hasta han renunciado, pero en alguna medida decimos qué bueno que en nuestro país funcionara la institucionalidad, pero vemos lo que sucede en Guatemala y en Honduras y lo vemos con nostalgia. ¿Cuál es su opinión con relación a este
organismo que podría en algún momento y que los salvadoreños lo piden y que podría venir a nuestro país? Mire, el problema de la corrupción existe en todos los países del mundo. Incluso en Alemania hay bastante corrupción. La diferencia entre algunos países en Latinoamérica y en otros continentes y con Europa y con Alemania es que en mi país hay más controles y hay más sanciones. Por eso el nivel de nuestra corrupción es un poco menos que en otros países. Pero no es porque la gente sería mejor que otros, es porque hay más control y la institucionalidad en países europeos funciona un poco mejor. Cada país tiene que definir su institucionalidad en esta gran lucha de la corrupción, que es una lucha mundial. Usted ha mencionado Guatemala. Este es un país que ha tenido en primer lugar 2 mujeres fiscales generales muy buenos, muy eficaces. Y ellos han gozado de un apoyo internacional a través de la CICIG, que es un organismo de Naciones Unidas. Y en este país, Guatemala, esta combinación de las fiscales generales y apoyado por la CICIG ha dado muy buenos resultados. En Honduras hay otro esquema, ahí hay fiscal y también hay habrá un ente de la OEA que va a trabajar junto con la Fiscalía en esta lucha anticorrupción. Mientras en El Salvador tenemos una institucionalidad que consiste de la Corte Plena, Sección de Probidad, Fiscalía General de la República, los tribunales civiles y el Instituto de Acceso de la Información Pública, IAIP, que están haciendo una buena labor. Hay investigaciones en contra de algunas docenas de funcionarios o exfuncionarios. Y hay que dejar trabajar esta institucionalidad salvadoreña que está hasta el momento haciendo un buen trabajo. Pero hay una discusión en la sociedad civil salvadoreña, en la academia y a algunos políticos de introducir también un tipo CICIG, CICIES. Y esta discusión la vemos con interés. Es una discusión entre salvadoreños y estamos ahí viendo que con la buena esperanza que El Salvador encontrará el mejor sistema para combatir este flagelo que es la corrupción. Rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, ataques de terrorismo a Bruselas, Bélgica, Francia, donde usted estuvo representando a su país. ¿Cómo ve el tema del terrorismo en Europa? El terrorismo es un flagelo mundial. Puede tocarnos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Por eso lo esencial es la cooperación estrecha entre los estados y las sociedades civiles, dándose información mutua sobre peligros. El terrorismo labora mundialmente, entonces el contraterrorismo también tiene que laborar a esta misma medida mundialmente. Y el peligro no se puede evitar, porque así existe, pero la cooperación internacional y la comunicación internacional tiene que mejorarse cada día más. Y ahí estamos muy abiertos y muy interesados a mejorar la cooperación tanto dentro de Europa y con otros continentes como Latinoamérica. Ok, damos paso a publicidad. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Embajador, en mis notas tengo que un banco alemán le negó un préstamo a la CEL porque no tenía en alguna medida la garantía de que le van a pagar. ¿Su opinión? No le negó el préstamo. El préstamo está de casi 60 millones. Sí, aprobado, pero no lo desembolsó. Sí, en gran medida se desembolsó. Se trata de una obra de cooperación financiera que es la presa 5 de noviembre. Es una obra muy exitosa que tiene un avance de más de 90% y esperamos que esta obra se va a inaugurar en algunos meses. Ahora han surgido algunos problemas técnicos, financieros que se van a superar.
con unas acciones de la CEL y del gobierno de El Salvador, ya hay conversaciones amistosas entre todos los entes concernados y tenemos la convicción que pronto se va a inaugurar esta obra. Ok, hablemos un poquito de la economía. Y es que vemos nosotros el puerto de la Unión varado en nuestro país. 200, según la ASI, 250 empresas se retiraron de nuestro país en el 2015, pero vemos diferentes esclusas dentro del Canal de Panamá con una mega obra, con una inversión financiera muy grande, y también en Costa Rica vemos otra obra de la reventazón de la represa muy importante, pero en nuestro país el tema y la economía como que de pronto, según indicadores, no camina. ¿Su apreciación? Sí, lamentablemente El Salvador está en el último lugar del crecimiento económico de la región y también de la inversión nacional e internacional en la región. Mientras este país tiene grandes oportunidades y potenciales, tiene el potencial de energías renovables con la geotermia, solar, hídrica, biogás, tiene el agro con café, azúcar, cacao, etc. Tiene la química, tiene textil, turismo, servicios, tiene mejoras en infraestructura como el puerto de la Unión y el aeropuerto. Tiene también posibilidades de mejorar medio ambiente, etc. Entonces tiene un gran potencial de crecer y de invertir. Si se quitan algunos obstáculos, como es la tramitología, los regímenes pesados fronterizos, la corrupción y la impunidad, como mencionamos antes, el consumismo, que es literal en este país, la baja productividad y la falta de incentivos para la inversión privada nacional. Entonces, si todo eso se supera, este país tendría la capacidad de superar y de ser uno de los mejores de la región. Ok, embajador Enrique Haupt, muchísimas gracias, llegamos al final. Muchas gracias. Mil gracias por su tiempo y por supuesto, gracias. ¿Quién va a ganar la Eurocopa? Alemania. Alemania, claro. perfecto. Por supuesto. No entiendo por qué. Un gusto, señores. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón. Acá la tenemos rápidamente porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Nosotros le presentamos el consolidado de la participación ciudadana de esta noche ante la pregunta planteada por ustedes. ¿Qué opina usted del antejuicio que pide la Fiscalía en contra del exministro de la Defensa Benítez por corrupción? 34% estoy de acuerdo, 23% no habrá condena, 20% se debe de investigar más, 23% siempre habrá corrupción, 175 votos, siga participando hasta este momento. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, hoy martes 21 de junio del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.